Dejamos por el momento nuestra aventura en Aranjuez para volver al estudio y presentarles un nuevo capítulo de la extraordinaria serie sobre los oficios de la construcción que venimos ofreciéndoles gracias a nuestros amigos de Estructuralia, muy especialmente de Alicia Ozamiz Fortis, que es directora documentalista de la serie. Recuerden, el noble oficio de la construcción. Hoy nos visita Alicia y nos visita también Bartolomé Molina. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias por acercaros hasta Prado del Rey y, bueno, compartir unos minutos con nosotros. Y gracias, por supuesto, por la serie tan estupenda que nos habéis permitido emitir. Gracias. A mí se me ocurre, Alicia, una primera pregunta así a bote pronto, ¿no? Y sin que desvelemos lo que luego vamos a ver. ¿Hay cosas realmente en común entre, por ejemplo, lo que hacía un operario en tiempo de los romanos, hablemos del siglo I, así, ¿no? Cuando construía una calzada romana y lo que se hace hoy en una super autovía, yo qué sé, de estas de 4 o 5, ¿no? Carriles. Carriles, sí, pues parecer... en ambos casos se conservan las carreteras, si no, no hubieran llegado hasta hoy, ¿no? Entonces, claro, la conservación tenía que existir igualmente. Otra cosa es que no tenían ni la misma maquinaria que ahora, ni muchísimo menos, ni los medios, y tampoco pasaba tantísimo automóvil, ¿verdad? El automóvil no existía. Entonces, en ese sentido, pues sí que podría decirse que hacían labores similares, pero con un qué igual y un cómo completamente diferente, claro. Bartolomé, tú eres ingeniero de caminos, de esto sabes todo. ¿Realmente había cosas en común o no había? Sí hay cosas en común. Sí. Por ejemplo, hay un rasgo muy característico de común y es que los romanos fueron los primeros que utilizaron la señalización en estos caminos, que es fundamental. De alguna forma estaban marcando, digamos, distancias y en algunas ocasiones incluso direcciones para que la gente que usaba ese tipo de calzadas supiera de alguna forma cómo dirigirse, ¿no? Entonces es un punto de referencia importante. Luego, en cuanto a, digamos, lo básico, en cuanto a la construcción, elementos constructivos, pues seguimos todavía procurando hacer una buena explanada, donde, de alguna forma, podamos la pavimentación del firme estar lo suficientemente, digamos, soportada, que no haya problemas y, bueno, pues también seguimos utilizando la técnica de diferentes capas para conformar, digamos, ese pavimento. O sea que sí que hay cosas que de alguna forma son... Bueno, ¿y en qué consiste exactamente, Bartolomé? Ya que además de ingeniero das clases, ¿no?, a los operarios, profesor de la conservación y explotación de las carreteras. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? Bueno, su trabajo, como el propio nombre indica, operario COES, operario de conservación y explotación de carreteras, consiste en dos temas bien diferenciados. Trabajos de conservación son aquellos que, de alguna forma, tienen que ir dirigidos a que todos los elementos funcionales de la carretera, que son muchos, como por ejemplo la señalización, que es algo que ve el usuario de la carretera, estén conservados en unas condiciones adecuadas para que, de alguna forma, cumplan con la función correspondiente. O sea, todo elemento que nosotros encontramos en una carretera tiene una función determinada. Si no, no estaría. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, tienen que hacer tareas propias de explotación. ¿Qué son las tareas propias de explotación? El objetivo es que el usuario circule por esa vía, por esa carretera, de la forma más cómoda posible, más segura posible y más fluida posible, evidentemente. Entonces, su trabajo está dirigido a conseguir, digamos, estos objetivos que acabamos de mencionar, ¿no? Alicia, tú eres doctora arquitecta y además eres profesora, pero también eres conductora, ¿no? Tú conduces. ¿Sí? ¿Conduces o no conduces? Sí, ¿Llevas coche o no? Afortunadamente. ¿Tú te fijas en las personas que están trabajando en la carretera? Cuando vas en el coche te pasa como a los demás, que vamos al sitio pensando en nuestras cosas y no te haces la idea de la gente que pueda estar implicada, por ejemplo, en la construcción y el mantenimiento de una carretera. Pues no me fijaba y ahora me fijo. O sea, claro, no hay más remedio. O sea, en el momento en que te das cuenta de la importancia de esta gente, pues es que ya les veo por todas partes. O sea, y antes, sin embargo, no sabía que existían, ¿eh? Eso es cierto. O sea, que en ese sentido, pues lo que él dice, pienso que son unos operarios a lo mejor desconocidos para la mayoría de la gente, y entonces en ese sentido incorporarles en este documental, pues para mí ha supuesto un conocimiento que no tenía de ellos, cuando realmente, pues sí, ves similitudes con la antigüedad, pero me parece que son fundamentales. Bueno, pues si os parece a los dos, vamos a ver ahora el documental con mucho cuidado, con mucho detalle, y luego comentamos lo que ahí se ve.
Algunas de las carreteras actuales aprovechan las rutas de calzadas romanas. Ello testimonia su excelente trazado y su sólida construcción. Si bien durante la vida de las vías romanas se realizaban constantes trabajos de mantenimiento y conservación. En España, muchas carreteras se basan en los trazados de la época de Carlos III, quien ya en el siglo XVIII impulsó la superintendencia de caminos, posadas y postas y la creación del cuerpo de peones camineros. Un siglo después, durante el reinado de Isabel II, vio la luz la Ordenanza de Policía y Conservación de Carreteras. Actualmente, la conservación de las vías para el transporte y desplazamiento rodado depende de los operarios COEX. El objetivo principal de este oficio es asegurar una circulación lo más segura, cómoda y fluida posible, a la vez que preservar el entorno y los elementos de la carretera de una forma eficaz. Para ello se desarrollan principalmente actividades de conservación, señalización y ayuda a la vialidad. Su trabajo incluye la reparación o rehabilitación de firmes y pavimentos, la ejecución de obras de fábrica y drenajes, así como todas aquellas tareas relacionadas con el entorno de la carretera y con las incidencias ocasionales que se pudieran producir en su área de influencia. Acabamos de ver el capítulo de la serie El noble oficio de la construcción, dedicado a la conservación y explotación de carreteras, como siempre, estupendamente ilustrado por Alicia. Gracias, Alicia. Gracias. Oye, vamos a ver, ¿quedan cosas que aprender de la gente antigua esta que hacía la carretera esa, que iba desde una punta a otra punta del Asia Menor hasta el Asia, vamos, hasta la India o así, o no? Pues yo creo que siempre se puede aprender y además sí se podría aprender, fíjate, por ejemplo, en un punto que sería en todo este ámbito de meterse en todo lo que son rutas paisajísticas que están generalmente conservadas y muy protegidas, y ahí pues que el operario, ¿verdad? En principio pues está como que la conservación de todo ese ámbito que está cerrado, pues si se pudiera abrir, que nunca se sabe en un futuro, pues tenemos toda la experiencia de la antigüedad que seguramente se podría aprovechar pues para no alterar el entorno, para todo lo que es la protección medioambiental, porque toda esta gente lo hacía de una manera completamente natural. Claro que se puede aprender. Y habría un ámbito importante. La impresión que tengo, Bartolomé, que siendo, vamos, no teniendo ni idea de esto, salvo lo que acabamos de ver en el documental, que ya creo que es una iniciación muy interesante, sí. Lo que imagina uno viendo esto es que lo que ha cambiado es la capacidad de justamente cambiar el paisaje. Es decir, que ahora, a lo mejor antes había que salvar las carreteras, había que salvar las montañas por los lugares. Hoy día se dinamita a lo mejor un trozo de... Bueno, se cuida mucho también. De alguna forma, a la hora de proyectar una carretera, si hay que atravesar una zona paisajística de cierto interés o que esté protegida, se busca la solución que produzca el menor impacto visual y al mismo tiempo se integre la carretera dentro de ese paisaje urbanístico, ¿no? Evidentemente es algo que supone en algunas ocasiones unos costes, digamos, adicionales, pero bien merece la pena a la hora de proyectar, digamos, estas infraestructuras que queden integradas dentro del paisaje, ¿no? Evidentemente luego tiene su consecuencia, que la conservación, de alguna forma, tiene que ir dirigida a una serie de operaciones que, de alguna forma, consigan, digamos, esa conservación de acuerdo con el medio ambiente. O sea que, de alguna forma, están, digamos, interrelacionadas, ¿no? Primero, proyecto, y segundo, la conservación correspondiente respetando ese medio ambiente. Otra de las cosas que yo creo que llama la atención después de ver el reportaje es, dice uno, a ver, ¿qué es lo que varía? Dices, varía el punto de vista desde el aire. Es decir, en la actualidad los aviones no pueden volar y nosotros podemos mirar desde por encima de las montañas y ver por dónde podríamos trazar
a lo mejor una carretera. Eso no lo podían hacer ni los romanos ni los antiguos en general hasta el siglo XX. Bueno, no lo podían hacer, evidentemente, pero la verdad es que sabemos que los romanos eran auténticos ingenieros, tenían, digamos, una capacidad extraordinaria para la proyección, no solamente de, digamos, de carreteras. Tenemos ahí obras como el acueducto, muy próximo aquí de Segovia, es una auténtica obra de ingeniería, ¿no? Entonces, ellos intuitivamente tenían, digamos, unos conocimientos que hoy en día, bueno, pues evidentemente tenemos otros instrumentos que no disponían de ellos, pero que de alguna forma ayudaban a ese trazado. Ahora bien, tampoco se disponía en aquel entonces de la maquinaria que disponemos ahora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trazado muy sinuoso, hay que recurrir a lo mejor a hacer un túnel que de alguna forma proyecte esa carretera y no dé tanto la vuelta como vemos, digamos, en el vídeo, que lo vamos a ver, ¿no? Que bueno, de alguna forma perdona que te interrumpa, pero precisamente los romanos se caracterizaban por hacer trazados rectos. Y esas montañitas que tenemos en el vídeo es una singularidad. Eso es. En ese sentido son singularidades porque precisamente el tramo recto dicen que si no, pues eran los animales, ¿no? Ahí sí que es verdad que los trazados, ¿verdad?, como hemos comentado varias veces, eran tan, en ese sentido, tan prácticos, porque esa es la mentalidad romana, ¿no?, con tanta sensatez hechos que claramente muchas veces, como también dice en el vídeo, pues se han aprovechado los trazados romanos. Pero ¿por qué se han aprovechado? No solamente por su mantenimiento, por esa forma de ejecución, sino porque estaban muy bien hechos. No los ponían en lugares pantanosos, los ponían en sitios donde podría ser un trazado lógico, ¿verdad? Y con un diseño que efectivamente es el que hoy día también se sigue haciendo, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera saber si es muy difícil formarse para ser un operario de conservación y explotación de las carreteras, si tiene recorrido el oficio, es decir, si uno puede ir mejorando poco a poco. Eso es. Bueno, en la Fundación Laboral de la Construcción tenemos ya una experiencia bastante dilatada, de más de 10 años en la formación, no solamente del operario, sino en la información integrada a todos los niveles de la conservación y explotación de la carretera. No es difícil, la verdad, ¿eh? Hay toda una serie de cursos que están programados para alcanzar los diferentes niveles. Estamos hablando del escalón final, que es el operario COES, encima de él va el encargado COES, después va el técnico COES y el jefe COES, que de alguna forma es el responsable del centro de conservación. Desde el punto de vista de la Fundación Laboral, para el operario COES le ofrece 4 cursos diferenciados, ¿no?, que aproximadamente calculamos que entre 18 y 24 meses sería suficiente para alcanzar esa formación específica que tiene que tener el operario COES y que le diferencia de algún otro operario propio de los oficios de la construcción en nueva edificación, ¿no?, que venimos viendo en este. También se le ayuda bastante, puesto que estas clases, parte de las horas, cada curso dura 60 horas, son horas en las cuales pueden hacerlo en su casa. Algunas horas son presenciales y otras horas, de alguna forma, a través de tutorías por teléfono, o sea que están atendidos, ¿no? Al final se le exige, digamos, una prueba de evaluación, se le exige que hagan un trabajo, testimonio, digamos, del curso, y al final, bueno, pues la verdad que estamos obteniendo buen resultado. Últimamente, no hace aproximadamente un año y pico, hemos conseguido actualizar todos los cursos de formación de conservación y explotación de carreteras, y hemos conseguido también la homologación por el Ministerio de Fomento. Hay que pensar que el Ministerio de Fomento es, de alguna forma, el que contrata a estas empresas para que hagan la conservación de las carreteras y de alguna forma impone sus condiciones de los técnicos que tiene que haber, digamos, en estos centros de conservación, de esos operarios, y cómo quieren que se le forme, para que de alguna forma estén actualizados. Evidentemente tienen que pensar en una formación continua, la formación básica que hemos hablado de estos cursos, pero evidentemente a través del tiempo han de estar formando. Muy bien, muchísimas gracias, Bartolomé, muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias a los dos amigos y a el resto de los amigos de Estructuralia, responsables de la serie documental El noble oficio de la construcción, que estamos emitiendo en La Aventura del Saber. Y desde luego, y como siempre, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos como siempre mañana miércoles, será también desde Aranjuez. Cuídense mucho.